Hoy nos vamos a meter de lleno en uno de los periodos más convulsos y fascinantes de la historia de España, el conocido como Sexenio Democrático. Pensadlo, son solo 6 años en los que el país intentó darle la vuelta a todo, pasar de una monarquía a otra e incluso probar con su primera república, una auténtica montaña rusa política, ya os lo digo. Y la clave de todo, el origen de este lío, es esta pregunta. ¿Por qué? A ver, en 1868 España le dio la patada a su reina, pero es que nadie tenía un plan B. Y ese dilema, ese vacío de poder, ese es el auténtico meollo de la historia que vamos a desgranar hoy. Venga, vámonos a 1868. El reinado de Isabel II se estaba desmoronando, que hacía aguas por todas partes. Llevaban décadas de gobiernos moderados, crisis económicas, mucho favoritismo, y todo eso había creado una coalición en su contra de lo más extraña, ¿eh? Tenías ahí a progresistas y demócratas pidiendo más libertades codo con unionistas, que eran bastante más conservadores. El ambiente, se podía cortar con un cuchillo. Estaba a punto de saltar todo por los aires. Y claro, al final estalló. Todo se precipitó a partir del Pacto de Ostende. De repente, en septiembre de 1868, la Armada se levanta en Cádiz con aquel famoso grito de «Viva España con honra». La batalla clave, la que lo decidió todo, fue la de Alcolea, ahí al lado de Córdoba. Y fue tan decisiva que, ojo, solo 2 días después, la reina ya estaba haciendo las maletas y poniendo rumbo a Francia. En cuestión de días, literal, el trono se había quedado vacío. Muy bien. La reina ya está en el exilio, y los revolucionarios, con un gobierno provisional liderado por Serrano, se hacen con el poder. Pero claro, ahora venía lo difícil de verdad. Había que construir un Estado nuevo, desde los cimientos, y el primer paso, lógicamente, era redactar una nueva Constitución. Y el resultado, la verdad, fue la constitución más democrática que se había visto en España hasta ese momento. Hablaba de soberanía nacional, de sufragio universal masculino, de un montón de derechos súper avanzados para la época, como la libertad de culto. Que sentó unas bases que tendrían eco durante décadas. Todo muy bien, ¿no? Pues aquí viene la gran contradicción. Después de poner sobre la mesa todos estos principios tan democráticos, se decidió que la forma de Estado sería una monarquía. Y este es el punto clave de todo. A ver si se entiende. Tenían una constitución para una monarquía, pero acababan de echar a la reina y, sobre todo, no querían a nadie de su familia, a los Borbones ni en pintura. Así que se encontraron en una situación, surrealista. Un reino con el trono vacío y una especie de casting por toda Europa para encontrar un rey. Pero uno que no fuera un Borbón, claro. La búsqueda había empezado. Bueno, pues después de mucho rebuscar por las cortes de media Europa, dieron con un candidato, Amadeo de Saboya. Era un príncipe italiano, de una dinastía con fama de liberal. Sobre el papel, parecía una opción bastante buena, un rey moderno para una España que quería ser democrática. El problema es que su llegada al país no pudo, pero de verdad, no pudo empezar con peor pie. Es que es de película de suspense. El general Prim, que era el arquitecto de todo esto, su principal apoyo, la persona que lo había traído, fue asesinado en Madrid 3 días antes de que Amadeo llegara. El pobre hombre desembarcó en Cartagena y lo primero que le dijeron fue, que a tu principal valedor se lo acaban de cargar. Se quedó literalmente solo ante el peligro desde el minuto 1. Y cuando decimos solo, lo decimos muy en serio. Le salían enemigos de debajo de las piedras. Por un lado, los carlistas, que querían a su propio rey y le montaron la Tercera Guerra Carlista. Por otro, los alfonsinos, que eran los partidarios de que volvieran los Borbones con el hijo de Isabel. Luego, claro, los republicanos, que no querían saber nada de reyes. La Iglesia tampoco lo podía ni ver. Y por si todo esto fuera poco, el país tenía una guerra abierta en Cuba y el movimiento obrero estaba cada vez más radicalizado. Que el hombre estaba totalmente acorralado. Así que, después de 2 años de este caos constante, Amadeo I dijo, «Hasta aquí hemos llegado y tiro la toalla». Esta frase de su discurso de abdicaciones es que lo resume todo. Se sentía impotente. Venía a decir que los propios españoles hacían el país ingobernable. Así que, en febrero de 1873, firmó su renuncia, hizo las maletas y se fue. Fin de la historia. Claro, el rey se va y las cortes se encuentran con un marrón tremendo. ¿Qué hacemos ahora? ¿Nos ponemos a buscar otro rey por Europa? Era impensable. Así que, casi por eliminación, hicieron lo único que parecía quedar en pie. Proclamaron la Primera República Española. Y ojo, no porque la mayoría de los diputados fueran republicanos de corazón, sino porque sencillamente no había más opciones sobre la mesa. ¿Y si el reinado de Amadeo había sido inestable? Bueno, lo que vino después fue el caos elevado a la enésima potencia. En menos de un año, en solo 11 meses, la República tuvo 4 presidentes distintos. 4. Figueras, Pi, Margal, Salmerón, Castelar.
Este desfile de líderes lo que nos enseña es la fractura total del sistema. Cada uno duraba unos pocos meses intentando gobernar un país que se caía a trozos, hasta que llegaba el siguiente. Pero el problema que de verdad destrozó la República desde dentro fue el famoso cantonalismo. A ver, la idea original era una república federal, pero la cosa se llevó a un extremo radical. Ciudades y regiones enteras, como Cartagena, Valencia o Sevilla, se declararon de repente estados independientes como si fueran pequeños países. Fue una rebelión que básicamente fragmentó España y metió al gobierno en otra guerra civil, esta vez interna. Imaginemos el panorama en 1873, porque era realmente desesperado. El país estaba luchando en 3 guerras a la vez. En el norte, la guerra carlista a todo trapo. Al otro lado del océano, la guerra de Cuba por la independencia. Y para rematar, en el sur y el este, la insurrección de los cantones. La pobre y recién nacida república estaba siendo bombardeada desde todas las direcciones posibles. Y ante semejante caos, ¿quién apareció? Pues el ejército. Viéndose a sí mismos como los únicos que podían garantizar el orden y la unidad del país, decidieron intervenir. Y la imagen es potentísima. En enero de 1874 el general Pavía entra a caballo en el Congreso de los Diputados, lo disuelve y de un plumazo sacaba la Primera República. El experimento democrático había llegado a su fin. Lo que vino justo después fue un breve gobierno autoritario, otra vez con el general Serrano al frente, pero el final de la película ya estaba escrito. El péndulo de la política española había ido de un extremo al otro y ahora volvía, con fuerza, al punto de partida. A finales de ese mismo año, 1874, otro general, Martínez Campos, da un golpe y proclama rey a Alfonso XII, el hijo de Isabel II. Los Borbones estaban de vuelta. Y así, después de 6 años de revolución, de una constitución avanzadísima, de un rey italiano, de la Primera República y de varias guerras civiles, España volvía prácticamente a la casilla de salida. Es muy fácil verlo todo como un fracaso absoluto, un desastre. Pero, ¿y si fue algo más? ¿Y si fue el primer, y sí, muy doloroso, ensayo general de la democracia en España? Una pregunta que, la verdad, sigue dando que pensar.